El Señor les bendiga en esta hora. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Lo leemos sonando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteciendo que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba ese hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El tema de esta hora es: ¿por qué a mí? En nuestra vida experimentaremos diferentes situaciones, algunas más duras que otras. Y no faltarán aquellos momentos en los cuales se dice las cosas malas a veces no vienen solas. Es decir, tras una mala noticia viene otra y viene otra. Si alguien puede saber acerca de eso, es Job, el cual pues aquí menciona en el capítulo 1 todos los bienes que poseía. Era un hombre muy rico, tenía también sus hijos y pues tenía muchos criados también. Aún Dios se expresaba de él, de que era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no había otro hombre como él en la tierra.
Y en esa hora quiero hablar acerca de aquellas situaciones que acontecen en nuestra vida sin explicación alguna. Porque estamos claros, de acuerdo a Deuteronomio 28, que hay bendiciones por obedecer a Dios. Es decir, si nosotros hacemos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Y también menciona en ese capítulo de Deuteronomio las maldiciones de la desobediencia, de que si nosotros hacemos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Pero en medio de todo eso hay una cuestión bien complicada, y es el hecho de que a veces nosotros podemos meditar en nuestra vida cómo la estamos conduciendo, cómo vamos caminando, y podemos llegar a la conclusión de que no hemos hecho nada malo. Sin embargo, situaciones difíciles, angustiantes, están aconteciendo. Y a veces, como le digo, sin explicación alguna. ¿Por qué? Porque ante toda situación mala que nos acontece, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es meditar, es estudiar qué estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo. Y si eso que estamos viviendo es el resultado de nuestra mala conducta, o es el resultado de meternos en donde no nos interesa, o es el resultado de diferentes situaciones, de las decisiones que hemos tomado. Pero en esa ocasión hablo de aquellas situaciones que vienen a nuestra vida a pesar de que nosotros mantenemos una adecuada vida espiritual, es decir, meditamos en la palabra, uno me va a decir de día y de noche, oramos, nos congregamos y tratamos, oiga bien, tratamos porque siempre podemos equivocarnos en algo. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, nos esforzamos por ser hacedores de la palabra de Dios. Pero a pesar de todo eso vienen situaciones sin explicación. Hablo también de aquellas cuestiones en las cuales hay personas que una vez han decidido servir a Dios en la iglesia, de repente le vienen situaciones difíciles, malas, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo es que cuando ya empezamos a servir a Dios, nos acontecen cosas malas? A esas situaciones son a las que me refiero. Por eso es que el tema de esta hora es ¿por qué a mí? Porque eso es lo que a veces nos podemos preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo que trato de hacer las cosas bien, que estoy tratando de llevar las cosas bien con Dios, me acontecen cosas malas? La primera situación que nosotros debemos de votar es que muchas veces hemos escuchado a veces personas que dicen que si nosotros nos acercamos a Dios, las cosas malas desaparecerán. El dolor desaparecerá, la tristeza desaparecerá, no tendremos ya más momentos tristes. Sí es cierto que eso va a acontecer, pero hasta que estemos para siempre con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ahí dice que no habrá más llanto ni dolor. Pero mientras estemos en esta tierra, eso no es posible. Y le digo esto porque tenemos el caso de Job. Job, vuelvo a insistir, dice que Dios decía de él que era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había otro hombre como él en la tierra. Dios se expresaba de esa forma de él. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Pablo en la porción que leímos en el mensaje anterior, donde menciona él en 2 de Corintios que vivió una situación junto con sus acompañantes que hasta perdieron la esperanza de conservar la vida. Es decir, y ellos lo que hacían era predicar el nombre del Señor, predicar a Cristo. Es decir, ellos estaban cumpliendo con el propósito, con el llamado de Dios, pero aún así vivieron una situación que puso en peligro aún sus vidas y ellos ya habían perdido la esperanza. Por ahí hay un comentario que dice que la esperanza es lo último que se pierde, pues eso ya lo habían perdido ellos. Y repito, por hacer la voluntad de Dios.
En otras palabras, ellos estaban haciendo lo bueno, pero aún así acontecieron situaciones difíciles. Entonces, ahora, como vimos en esa situación también, en el mensaje anterior, que el apóstol Pedro menciona de que no es una cosa extraña, que son situaciones que pueden pasar diferentes personas. Ya le mencioné el caso de Job, le mencioné el caso de Pablo. Y también menciona el caso de Pedro cuando dice, Satanás me ha pedido para zarandearte y he orado para que tu fe no falte. Es decir, iba a ser zarandeado. Y a veces así estamos siendo zarandeados. Ahora, en esta situación tenemos que entender algo. Y lo primero es que lo malo no viene, o sea, Dios no es que Dios lo da. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sino que Satanás es el que desarrolla las cosas malas en nuestras vidas. Pero eso sí, debe pedirle permiso a Dios. En la porción que leímos de Job, donde pierde bienes y familia, y sus hijos, que solo le queda a su esposa, vemos cómo le pide permiso a Dios, porque le dice, toca ahora sus bienes, todo lo que tiene, y si no en tu misma presencia va a blasfemar. Pero Dios conocía tanto a Job que le dice, hazlo. Y lo hizo, lo dejó sin bienes, sin hijos. Pero Job dice que en señal de humillación, solo dijo, dice el versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo el nombre de Dios aún por la situación que le había pasado. Y como le digo, situación que era el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y que en un abrir y cerrar de ojos lo perdió. Él esa mañana no se levantó diciendo, bueno, y me voy a quedar sin nada. No se levantó de esa forma, se levantó agradeciendo a Dios. Y esto también es un secreto. Cuando el día lo comenzamos adorando a Dios, porque Él dice que todos los días lo hacía, adorando a Dios, exaltando su nombre, las situaciones que en ese día nos puedan acontecer, vamos a tener la fortaleza y la entereza para afrontarlo. Entonces, y dice, y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, después se da una situación. Dice el capítulo 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Por eso le digo, hay situaciones que podremos enfrentar en nuestra vida que no tienen causa lógica alguna, que no es porque estemos haciendo algo malo. En ese caso, claro, después toca su piel, le es puesto una sarna maligna, se tiesta, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete, y él le dice, como una mujer necia has hablado, etcétera, etcétera. Después vienen amigos de él y pues viendo la situación de él se quedan ahí en silencio por un tiempo, después le dicen que confiese su pecado, que por eso le ha acontecido lo que le ha acontecido. A veces tendremos en nuestra vida así personas que al ver las situaciones malas que nos acontecen pueden llegar a creer y a pensar que es porque hemos hecho algo malo. Nunca falta la persona que quiere dar su opinión sin que se la pidamos y sea incorrecta, sino que hay cuestiones que netamente tienen que ver con que Dios las permite. Entonces, por eso Dios las permite, no las envía. Es Satanás el que envía las situaciones malas que nos pueden acontecer en nuestra vida.
Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. La segunda situación, y es que a veces usted me va a decir, bueno, entonces, si no es porque yo haya hecho algo malo, si no es porque, pues sí, esté pagando algo, entonces, ¿por qué es? Déjeme decirle, en el caso de Job, usted lee todo el libro de Job, usted se encontrará con que Dios jamás le respondió esa pregunta, sino que ante la situación que estaba viviendo y después de que sus amigos una y otra vez le dijeron que algo había hecho malo y él defendía su integridad. Después de todo eso, Dios se le manifiesta a Job y le dice, cíñete ahora y yo te preguntaré y tú me vas a contestar a mí. Y comienza a decirle cosas de las cuales prácticamente son leyes de la física. Ahora, por ejemplo, le menciona, dime tú por qué el mar no se sale. Dime tú por quién puso las estrellas en su lugar. Es decir, diferentes situaciones que tienen que ver con la creación. Si es que sabes, le dice, contéstame. Por eso Job dice, de vista has oído, mas ahora mis ojos te ven y pongo la mano en mi boca. Es decir, Dios jamás le contestó. Solo le dio a entender de que Dios era más sabio que él y él sabía por qué permitía las cosas. Eso prácticamente es lo que le dice en resumen. Entonces, si usted me pregunta por qué, yo lo único que le voy a decir es que esos momentos vienen para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Es decir, a través de esos momentos de oscuridad, de estar en la cueva como lo estuvo David, lo único que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Lo que pasa es que si las cosas van bien, podemos llegar a confiar en nuestras propias fuerzas, en lo que tenemos en el banco. Si tenemos una cuenta grande, podemos confiar en lo que hay ahí. Pero por eso Dios le dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de este siglo que no pongan sus confianzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino pregúntele a las personas que tenían cuentas bancarias grandes, por ejemplo en la República Argentina, cuando vino un caso complicado ahí de liquidez y después no podían sacar ese dinero del banco. Su confianza en lo que estaba pereció. Entonces, de la misma forma, alguien me va a decir entonces lo pongo debajo del colchón de la cama. Ya ha habido gente que se le ha quemado la cama y el dinero que tenía debajo. Por eso Dios dice no poner su confianza en eso, sino en el Dios vivo. Sabiendo de que si Él vive, siempre habrá esperanza para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios en ningún momento prometió que todo lo que nosotros viviésemos en esta tierra no implicaría un dolor de vez en cuando. Y acá, por eso le digo, en la Biblia dice en Isaías, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, estas no te quemarán, ni la llama arderá en ti, etc. Dice en Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y dice, va a pasar por las aguas. Y si por los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, en ningún momento dice que no va a pasar esas situaciones. Lo único que promete es el estar con nosotros en medio de esa prueba. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, donde no se quisieron inclinar ante la estatua del rey. Y el rey mandó que tenían que ser arrojados en el horno de fuego ardiente. Y como se enojó tanto, dice que mandó que ese horno ardiese mucho más. Y aunque aún los hombres que arrojaron a estos perecieron quemados al arrojarlos. Dios no impidió que fuesen arrojados al horno de fuego. Dios no impidió que estos hombres pues fuesen sacrificados, entre comillas, porque fueron arrojados al horno. Pero lo que sí ocurrió fue que dentro del horno estaba Dios.
Porque después se para Nabucodonosor y dice, ¿no fueron 3 los que se arrojaron al horno? Sí, le dice 3, mira, y aún los que lo arrojaron aquí están quemados, ¿ves? ¿Y por qué yo veo a 4? Y se pasean en el horno como que si nada les pasa. Y ese cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y cuando mandó a abrir el horno, que estos hombres salieran, solo 3 salieron. Y dice que ni olor a humo tenían, porque Dios había estado ahí. Y eso es lo que se cumple acá cuando dice, ni la llama arderá en ti. Daniel también podemos definirlo como un hombre varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto delante de Dios. Y sin embargo, cuando quisieron pensar mal contra él, porque le tenían envidia de que realmente era puesto en alta estima y no creía a los dioses paganos, y cuando es arrojado al foso de los leones, el rey pues con pesar lo hace porque le tenía cariño a Daniel. Y es arrojado al foso de los leones. Y la cosa es que al día siguiente, dice, el rey no durmió. Y al día siguiente se levantó. Y fue a ver y abrió y le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Decía el rey, pensó que Dios lo podía librar de los leones. Y desde el fondo, la voz de Daniel que dice, vive para siempre, mi Dios envió su ángel. Es decir, muchas veces Dios no va a impedir que seas arrojado al foso de los leones, pero Dios va a estar allí para guardarte, para protegerte. Y dice que aquellos hombres que lo incitaron fueron arrojados al foso y ni habían terminado de caer al suelo cuando ya los leones los habían agarrado. Y es lo que dice también en el caso de Pedro, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y dice, y vuelto, confirma a tus hermanos, es decir, vas a salir de esa zaranda. Vas a salir de esa zaranda y cuando salgas vas a confirmar a tus hermanos. Es decir, esa es una prueba que vas a pasar y vas a salir airoso y después vas a ayudar a tus hermanos. Entonces, le decía a Dios, permite situaciones complicadas en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Y también, como le decía en la vez anterior, el mensaje anterior, para que nosotros seamos de bendición a otros. Porque cuando hayamos pasado por la prueba, podremos ayudar a otros que puedan estar en una similar. Claro, cada prueba es diferente para cada persona. Por eso, no es correcto que cuando usted quiera aconsejar a alguien, usted le diga, yo pasé lo mismo, porque no es lo mismo. Parecido, pero no es igual. Entonces, por eso es que uno debe decir, yo pasé una situación similar y Dios hizo esto. Entonces, ¿por qué? Porque como nosotros no somos iguales unos a otros, tenemos diferencias individuales. Por eso las pruebas no son iguales, son parecidas, pero no iguales. Entonces, por esa razón es que también Dios permite a veces que padezcamos situaciones que no tienen sentido. Pero cuando tenemos que aconsejar a otros, entonces cobran sentido. Entonces, ¿qué significa? Dios te escogió para que después seas instrumento de bendición a otros. Porque ¿qué pasó con Job? Cuando Dios le restituye todo lo que perdió y se lo restituye doblemente, también le dice que tiene que orar por aquellos que pensaron mal de él. Si no, Dios no los iba a perdonar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, y dice el capítulo 42, versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita, mi ira se encendió contra ti, tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues,
tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Porque en el caso de Eliú, él en cierta forma quiso dar a entender de que realmente hay cosas que no suceden realmente por una causa, ¿verdad? Pero aún se quedó corto con lo que Dios quería hacer, por eso es que él no lo incluye. Ahora, después dice, restauración de la prosperidad de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuanto él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron, y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, tenía 7, hoy tiene 14. Tenía 3,000 camellos, hoy tiene 6,000 camellos. Tenía 500 yuntas, hoy tiene 1,000 yuntas de bueyes. Y que tenía 500 asnas, hoy tiene 1,000 asnas. Es decir, todo se lo duplicó. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas otra vez. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y oiga bien lo que dice. Y murió Job viejo y lleno de días. Cuando dice lleno de días, es decir, de fortaleza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ya para ir terminando, solo le quiero decir algo. Dios, Jesús, en las promesas que hizo mientras estuvo aquí en la tierra, lo único que prometió fue la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, Dios lo único que prometió fue salvarnos del infierno. Entonces todo lo demás es añadidura. Todas las cosas buenas que podamos tener aparte de la salvación es añadidura. Óigalo bien. Todo lo que podamos tener aparte de la salvación es añadidura. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Bástate mi gracia. Es decir, te basta el hecho de que ya te salvé. Eso es lo único que el Señor prometió, la cruz. Lo demás es añadidura. Así que por lo demás solo démosle gracias. Primero tenemos que ser agradecidos por lo que Él ya hizo en cada uno de nosotros. Nos salvó de un infierno. Y es ahora nuestro deber permanecer fieles al Señor hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, le dijo a la iglesia de Esmirna. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y todo lo demás. En otra ocasión voy a hablar del contentamiento. Todo lo demás es añadidura. Así que siempre démosle la gloria y la honra al Señor. Como hizo Job. Perdió todo, o sea, todas sus posesiones, todo. Y su familia. Y aún así adoró a Dios. Ese es un ejemplo de que no es por las cosas materiales que vamos a darle gracias a Dios. Es por lo que Él ya hizo por nosotros. Démosle la gloria al Señor. Démosle la honra a Él. Démosle la alabanza siempre. Porque todo es añadidura. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza.
Te damos adoración, te damos exaltación. Te damos a ti, Señor, toda adoración, Señor, toda obra, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores. Seas tú obrando, seas tú glorificándote, Señor, en cada una de nuestras vidas. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros. Seas tú obrando, Señor. Seas tú glorificándote, Padre eterno. Oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por las veces, oh Dios, que nos hemos quejado tanto de las cosas malas que nos acontecen. Señor, perdónanos. Solo te pedimos que nos ayudes a salir adelante. Que tu palabra, Señor, se cumpla donde dice que tú has prometido que los ríos no nos ahogarán ni la llama arderá en nosotros, sino que tú estarás ahí en medio nuestro. Ayúdanos, oh Dios, a cruzar las tormentas, a cruzar el valle de sombra y de muerte. Ayúdanos, Señor, en los momentos de soledad en la cueva. Acompáñanos, fortalécenos. Envía a tus ángeles ministradores, oh Dios, que nos fortalezcan. Y así también, Señor, tú bendigas a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora declaramos libertad, declaramos gozo, declaramos paz. Bendícenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo y obra en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos por tanta queja, Señor. Porque a veces somos como el pueblo de Israel en el desierto, queja tras queja. Perdónanos y ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante, Padre eterno. Así también, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, aquel que se encuentra enfermo, que ha perdido la salud, seas tú sanando, Señor, sea la enfermedad que sea para ti, no hay ningún imposible. Tú visites, Señor, ahí donde está, en su hogar, en su hospital, donde sea que esté clínica, Señor, tú lo levantes en tu nombre. Porque por tus llagas hemos sido curados. No dice vamos a ser curados, ya fuimos curados. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, que el que no tiene un trabajo, que su negocio cerró, que su negocio está tambaleando, tengas misericordia y seas tú levantándolo, Señor. Se escuchan malas noticias alrededor del mundo, pero, Señor, sobre nosotros amanece Jehová. Siempre habrá una buena noticia para nuestras vidas. Provee para nuestras necesidades, oh Dios, en el nombre de Jesús. Así también, Padre eterno, tú te glorifiques, tú obres en cada vida, Señor, cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, por nuestros trabajos, tú los bendigas, los dueños de empresas, Señor, tú los bendigas para que sigan dando esos empleos, Señor, a tantas familias, por esta nación que lleva tu nombre, El Salvador. Señor, sobre nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, que tú pongas tu sabiduría para saber dirigir a tu pueblo. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros, Señor. Y así también, oh Dios, este mensaje que sale en Radio GES, oh Dios, que tú bendigas a los oyentes, Señor, dueños de esa radio, Señor, a sus empleados, que tú te glorifiques en ellos, Señor, y que tú derrames de tu gracia sobreabundante, Padre eterno. En el nombre de Jesús, obra en cada uno de nosotros. Queremos escuchar, Señor, testimonios de las cosas buenas que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.